Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Mora, el Realista, y en este vivo quiero comentar algunas publicaciones que he hecho este último tiempo en redes sociales. Hay una situación que nos ocurre a los seres humanos, que podemos ir creciendo, madurando, cambiando de opinión conforme a las nuevas situaciones que uno va conociendo, aprendiendo. En la milicia se habla un concepto de ante nueva información, nueva resolución. O sea, ante nueva información que uno tiene, va tomando nuevas medidas a lo que uno va haciendo. Nuevas informaciones que uno va teniendo, nuevos datos, y uno va a poder tomando nuevas decisiones, resoluciones, etc. Entonces, en este caso, yo hace mucho tiempo que estaba diciendo, cuando algunos comentaban, decían no, que hay que tomar una solución militar, una intervención militar y todo el tema para el problema que estaba ocurriendo. Yo decía, no, esta cuestión no es un problema militar, es un problema político. Es un problema político, que los políticos están haciendo leyes injustas, o que mantienen y no derogan leyes injustas, y por eso que nos va como nos va. Entonces, así es simple. Por ejemplo, tenemos más de 20 ministerios que son inútiles. Nosotros perfectamente podríamos tener un Ministerio de Relaciones Exteriores, de Defensa, Justicia, Obras Públicas, Hacienda y Desarrollo Social. Podríamos tener 6 ministerios. Con esos 6 ministerios podríamos perfectamente funcionar adecuadamente. Lo que siempre se ha prometido de ambos lados. Siempre han dicho, mínimo los sueldos de la administración pública. ¿Cómo es la cuestión? 10 sueldos mínimos. 10 sueldos mínimos. Y resulta que ahora los compadres, sueldos por todos lados, y aparte multiplican. Porque, por ejemplo, un ministro puede tener, aparte de ser ministro, el compadre tiene director de una fundación, director de una corporación, algo estatal, etcétera, más otra iniciativa, 3 sueldos. O sea, en vez de tener 10, 12, 14 millones de pesos mensuales, son 20, 30 millones, etcétera. Eso me lo dijo un compadre que trabaja en el DIPRES, Dirección de Presupuesto. Así es la cuestión. Entonces, hay muchas leyes injustas que deberían derogarse. Se habla de más de 2.000 leyes injustas, que hay estudios que se han hecho que se hablan de más de 2.000 leyes injustas. Entonces, claro, yo decía, el problema es político, no militar. Pero ahora resulta que hay un compatriota que se me da el nombre, yo soy malo para los nombres, argentino, me manda un documento del diario La Esperanza, laesperanza.com creo que es un diario de los carlistas. Y en ese diario él publica un artículo donde dice que el problema no es político, sino que religioso. Chuta, pues ahí yo me quedé dando vuelta por la cuestión, y claro que es un problema religioso, porque hay un punto aquí de inflexión. Si los cristianos, por ejemplo, de las distintas denominaciones, católicos, los cristianos más tradicionales, como los católicos, los ortodoxos, los anglicanos, luteranos, etcétera, si esos católicos, si esos cristianos no estamos unidos en cuanto a las votaciones, claro que van a seguir ganando los mismos de siempre, los estatistas, socialistas, etcétera. Entonces aquí el problema es ese, un problema religioso. ¿Y cómo se aborda la política desde el cristianismo? Se aborda que todas las cosas que nos desunen, por ejemplo, obviamente que a los protestantes no les va a gustar porque consideran que es una oración a la Virgen María, o los santos, o las imágenes, y todo eso. Esos temas no tenemos que discutirlos. Esos temas los cristianos no tenemos que discutirlos. Tenemos que dejar de lado los temas que nos separan. ¿Qué nos unen los cristianos? Por ejemplo, en la política es un principio del gobierno que se llama gobierno limitado. O sea, Dios aborrece a los tiranos y promueve o defiende o nos deja, mejor dicho, el gobierno limitado, que es el gobierno de los jueces, en el libro de los jueces. ¿Ya? Ese es un principio que nosotros tenemos. Y la defensa de los derechos civiles o derechos naturales, que son inalienables, nadie te los puede quitar. Derecho a la vida, a la libertad
y a la búsqueda de la felicidad que hoy día se entiende como propiedad. Así que eso es un comentario que me gustaría compartirles antes de subir a tomar la locomoción. Entonces, para mí el problema ya no es político, es un problema religioso y menos militar. O sea, olvídense de esa parte militar, es político. O sea, no es ni político ni militar, ni político ni militar, es un problema religioso, de fe. Porque nuestra cultura nació cristiana, pues. Los padres de la patria, o que conocemos como padres de la patria, hicieron el templo de Maipú para celebrar la independencia. Ya, estimados, los dejo, un abrazo, bendiciones. Enzo, un abrazo grande, cuídate.